Estamos con Victoria López Rodas, miembro del comité científico de estas iniciativas que FIDE al final lanza, en este caso es Ciencia en Sociedad, y que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque al final mezclar opiniones de juristas, de economistas o de científicos, me parece que yo creo que ya era hora, ¿no? Posiblemente que de alguna forma empecemos a poner en común algunas cosas que nos afectan, ¿no? El tema de hoy es un tema que a mí me parece muy interesante y al final vamos a charlar sobre si podemos crecer de forma infinita en este mundo que es finito, ¿no? Y yo voy a empezar por un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que estoy seguro que lo vas a entender, pero yo me he dedicado, soy financiero, me he dedicado toda la vida al tema de finanzas, he sido responsable de algún banco, de alguna entidad financiera. Y yo me acuerdo que hace 5, 6, 7 años, bueno, yo estaba dentro del Grupo Santander, y entonces un amigo mío, que era director general de una empresa pequeña, me dice: oye, José Manuel, la verdad que no entiendo por qué razón todos los años tenéis que crecer. Siempre estoy diciendo, este año el Banco Santander va a crecer el 3%, el 4%, el 5%. No entiendo por qué tenéis que estar creciendo continuamente. Y entonces yo me quedé absorto porque él era director general y por tanto era responsable de una cuenta de resultados. Y digo, hombre, fulanito, ¿no? Yo tengo una estructura de personal, que unos son directivos, otros son seniors, otros son juniors, otros están haciendo prácticas. Entonces, el que está haciendo prácticas quiere ser junior, el que es junior quiere ser senior, el que es senior quiere ser directivo, y por tanto quieren ganar más dinero. Y por tanto no tenemos más remedio que crecer más, ¿no? Crecer más, sobre todo en beneficios. Luego entraremos si se puede crecer más en beneficios, no incrementando los recursos, ¿no? Pero eso lo veremos. ¿Qué opinas sobre ese título, ¿no? De crecer en un mundo? Te pones ese ejemplo, perdóname, para decirte de un mundo desde el punto de vista financiero, cómo de pronto nosotros vemos ese tema del crecimiento, ¿no? Pero es verdad que yo cuando veo ese título que habéis puesto los científicos, cómo crecer en un mundo finito, pues me parece que, bueno, saltan muchas chispas ahí, hay cosas muy interesantes que escuchar, ¿no? Quizá podríamos plantear la cuestión de una forma más sencilla, con dos preguntas. ¿Existen límites al crecimiento en un planeta finito como la Tierra? Y si es así, ¿qué tan lejos estamos de alcanzarlos? La respuesta a la primera pregunta ya la ha dado la ciencia y sabemos que existen límites físicos y biológicos para un crecimiento infinito. La mayoría de los economistas y también algunos tecnólogos e ingenieros piensan que estos límites pueden ser superados mediante nuevas ideas generadas por la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico que tantas alegrías nos da constantemente y que en los últimos 100 años nos ha proporcionado un nivel de confort y bienestar nunca antes conocido. Sin embargo, los científicos somos mucho menos optimistas respecto al crecimiento futuro. Los físicos saben que existen una serie de leyes que rigen el comportamiento del universo y la Tierra y que condicionan su organización general. La limitación esencial son los principios de la termodinámica, que determinan cómo funciona la materia y la energía, pero también la organización y la información. Nosotros podríamos asimilar la Tierra a una máquina térmica, donde su fuente caliente es el Sol y su fuente fría el espacio exterior. ¿Cómo funciona esta máquina? Bueno, pues con la energía que nos llega del Sol, la Tierra se calienta y hace su trabajo. La energía que nos llega del Sol es ingente, es una energía enorme, 173.000 teravatios al día, pero toda esta energía no se puede utilizar. Casi un tercio de esta energía, cuando llega a la Tierra, se refleja mediante el efecto albedo. Otra parte de esa energía se utiliza para los fenómenos atmosféricos, la lluvia, el viento, los huracanes, las corrientes oceánicas, etc. Pero la gran mayoría de esa energía se utiliza para mantener la Tierra caliente. La Tierra está a una temperatura media de 16 grados. Eso significa que se necesita muchísima energía para mantener la Tierra a esa temperatura cuando la temperatura del espacio exterior es infinitamente fría. Pero nosotros somos la especie
invasora más exitosa del planeta que existe y también la de mayor impacto ecológico. Hemos colonizado toda la Tierra, somos muchos, crecemos exponencialmente. Ahora mismo aproximadamente más de 8.000 millones de personas y en el 2100 está previsto que seamos 10.200, 10.400 millones de personas. Manejamos una cantidad ingente de energía y tenemos una tecnología que condiciona el destino de la Tierra. Nosotros somos bastante eficientes captando la energía que llega del Sol mediante centrales termosolares y plantas fotovoltaicas. Sin embargo, aunque somos muy eficientes captando toda esta energía, simplemente la energía que nosotros podemos obtener de estas fuentes es el 30% de la energía que gasta la humanidad. Con la energía que nosotros nos llega del Sol no podríamos, parece muchísima energía, sin embargo no podemos satisfacer todas nuestras necesidades energéticas. Nuestro mundo funciona gracias a las energías fósiles. Las energías fósiles no son más que la energía del Sol, captada en el pasado mediante fotosíntesis y que la Tierra ha acumulado durante cientos de millones de años en forma de carbón y petróleo. Ahora mismo nosotros estamos dilapidando una cuantiosa herencia que la Tierra ahorró durante cientos de millones de años y de la que ya hemos gastado durante este siglo pasado aproximadamente la mitad. Hemos quemado la mitad del mejor petróleo que hay en la Tierra. Sí, ahora hablamos de eso porque me interesa. Antes de esa entrevista, por supuesto, está leyendo algunas cosas, me parece interesante, pero yo antes has hablado precisamente de que en el año 2100 está previsto que seamos aproximadamente 10.400 millones de habitantes, ¿no? Sí. Aproximadamente, bueno, 10.000, como has comentado. Claro, yo he estado, precisamente hace 2 o 3 años, yo vi una curva de cómo iba a ser la evolución de la población en el mundo, que además me acuerdo que ponía en el eje de abscisas, ponía el año 2100, ¿no? Y dije, bueno, en el año 2100 yo ya no estoy, ¿no? Vivo y tal, me da igual, ¿no? Pero luego dije, oye, ¿cómo? El año 2100 yo no estoy, pero están, a un hijo mío seguro que quedará, y mis nietos, que ya los conozco. Oye, entonces me interesé por ver las curvas, ¿no? Entonces me quedé sorprendido porque vi que, bueno, Estados Unidos hasta el año 2100 crecía a niveles del 2-3% anual, Latinoamérica bajaba alrededor de 5%, o sea, la población disminuía alrededor de 5%, África triplicaba la población, Asia bajaba alrededor entre el 8 y el 10%, y sobre todo me quedé muy sorprendido con la bajada de la población, porque es donde vivo, de Europa, ¿no? Que más o menos ahora somos unos 480 millones de habitantes y se quedaban unos 320, algo así, se bajaba casi un 30% la población. Hasta el punto de que Asia sigue creciendo en su población, sobre todo en este caso China, hasta el año 2040, pero los crecimientos son mucho más cortos y a partir del año 2040 aproximadamente pues, se reduce. Y bueno, estos estudios están hechos porque además, claro, primero se basan en los índices de natalidad y los índices de mortalidad, pero claro, cuando los índices de natalidad son muy bajos, como está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en China en este momento, los índices de mortalidad enseguida van a empezar también a ser altos, porque claro, va a haber mucha más población mayor que joven y por lo tanto también los índices de mortalidad van a caer. Entonces, no sé si en la Tierra tenemos una Tierra limitada para 8.000 o para 10.000 millones de habitantes, pero lo que sí es cierto es que a mí enseguida me surgió un problema, ¿no? Que es decir, oye, África va a triplicar su población, los demás más o menos vamos a reducir, excepto Estados Unidos, por tanto, el mayor problema que tenemos ahora mismo es un problema, en todo caso, de inmigración. O sea, ni siquiera saltea la parte científica, que esto ya lo estamos viendo y ya lo entraremos, ¿no? ¿A ti te sigue preocupando mucho más, en todo caso, porque también eres una persona lectora? Por cierto, recomiendo un artículo que has escrito, bueno, que lo vas a publicar, me parece que en los próximos días, aquí en FIDE, la verdad, un artículo bárbaro, que precisamente explica todo esto, y a mí es lo que realmente me atrae, y seguro que además esas serán las conclusiones de este tema. Pero, claro, yo cuando veo eso, o como mucha gente lee ese tipo de cosas, no sé, porque también a lo mejor los economistas estamos un poco lejos a lo mejor de los científicos, nos preocupa mucho más, oye, pero ¿qué vamos a hacer con la inmigración? Es decir, estamos viendo precisamente que en aquellos países donde hay más inmigración, en Europa estoy hablando, por ejemplo, en Francia, en este caso en París, hay conflicto, en Bélgica hay conflictos, bueno,
Esto puede ser, claro, no se te ocurre pensar que en sí los productos son productos, ahora hablamos de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? O del concepto de productividad, ¿no? Pero a ti no te preocupa, a ti esto no, supongo que también me dirás, me preocupa, José Manuel, pero a mí me preocupa como algo que ya está ocurriendo. Entonces, claro, pues es verdad que habría que ocuparse a lo mejor de todo, pero y que ya ha ocurrido, ¿eh? y que ya ha ocurrido, Y que ya ha ocurrido a lo largo de la historia. La superpoblación es un problema enorme. A lo largo de la historia de Homo sapiens, de los 300.000 años que llevamos aquí en la Tierra como Homo sapiens, la superpoblación ha sido controlada por hambrunas, guerras y pandemias. Es un problema tan importante que ahora mismo no solamente estamos gastando recursos como el carbón y el petróleo, del que hablábamos un poquito antes, sino también estamos gastando la riqueza acumulada en nuestros ecosistemas. Esta riqueza va desde los bosques madereros hasta los grandes bancos de peces, para poder alimentar a toda la población. En 2025, como estamos mundialmente, deberíamos plantearnos una planificación de desarrollo sostenido de la población humana, de forma que las personas que estemos en la Tierra o que estén en la Tierra puedan tener una vida más acorde con la naturaleza, de forma que los ecosistemas sean sostenibles para que los recursos puedan renovarse. Si los recursos pueden renovarse, la gente puede vivir bien utilizando estos recursos renovables que nos proporcionan nuestros ecosistemas, que son alimento, agua, oxígeno, etc. Ya tenemos ejemplos más que de sobra de las consecuencias de sobreexplotar nuestros ecosistemas por encima de los límites de su renovación. Estos ejemplos son muy numerosos y todos estos ejemplos están relacionados con fenómenos de emigración y de inmigración, de forma que cuando los recursos se acaban en una zona, la gente sale del sitio donde está y va a buscar recursos nuevos en otras partes. Nosotros siempre contamos un ejemplo que ocurrió en los años 30 del siglo pasado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en el medio oeste americano, había un enorme sistema agrícola, las grandes praderas del medio oeste americano, que se extendían desde el Golfo de México hasta Canadá. Este sistema tan productivo que había en esos momentos allí colapsó precisamente por las prácticas intensivas de la agricultura. Esto ha sido comentado sobre todo en algunas películas antiguas, como El mar de hierba, y en otras. Sin embargo, el colapso de este sistema agronómico tan eficiente y tan impresionante colapsó por las prácticas agrícolas intensivas. Estas prácticas agrícolas intensivas se aró el suelo tan en profundidad en que llegó un momento que fue levantado mediante el viento, formando una serie de nubes de polvo que se llamaron las ventiscas negras, y como consecuencia de ello, bueno, pues el suelo se extinguió prácticamente y un montón de millones de personas colapsó por estas prácticas agrícolas insostenibles. Esto, unido al colapso económico que sufrió los Estados Unidos en 1930, la caída de la bolsa en 1929, hizo que muchísimas personas tuvieran que desplazarse desde los sitios donde vivían, desde el campo, tanto a otros sitios como a la ciudad, buscando oportunidades y bienestar, que es lo que hace la gente cuando se producen los fenómenos de migración e inmigración.
Los fenómenos de migración e inmigración ocurren dentro de los países, entre los países y también entre los continentes. La inmigración solamente es el resultado de la superpoblación y de no encontrar recursos para que la vida de las personas pueda ser más acorde con la naturaleza. Los conflictos se producen por la superpoblación. No sé si he contestado a tu pregunta. En parte, sí, en parte sí porque claro, yo por ejemplo... Tenemos que aprender, tenemos que aprender de eso y por qué viene la gente de África aquí. Bueno, está claro, ¿no? Es el concepto que tú antes has introducido, que es el concepto de bienestar. Es decir, estamos pensando en crecer y posiblemente deberíamos de pensar mucho más en establecer algún tipo de bienestar. Es verdad que el bienestar también tiene un concepto muy subjetivo, ¿no? Es decir, posiblemente tú lo mirarás mucho más desde el punto de vista, a lo mejor científico, o ya seamos sostenibles con la naturaleza, etcétera, etcétera, y a lo mejor alguien lo ve diciendo, oye, si cuanto más dinero tenga, mucho mejor. Por lo tanto, es un concepto muy subjetivo, pero posiblemente eso también se pueda arreglar, es decir, con formación, con información, etcétera, se puede cambiar. Pero yo te quería comentar, claro, me estabas hablando precisamente de ese problema de la agricultura y de la tierra en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo, siendo economista, siempre nosotros lo que decimos es que primero tenemos que ganar en productividad, es decir, oye, posiblemente con los mismos recursos gastados podemos incrementar nuestro output, podemos hacer más cosas. Con las nuevas tecnologías, la verdad que yo me estoy quedando asombrado y no te digo nada con la inteligencia artificial. Hasta el punto de que yo, por ejemplo, la verdad que anoté un ejemplo que leí el otro día, precisamente preparando esta charla contigo, y la verdad que me apetece comentarlo, porque ahora me estabas hablando de las tierras, ¿no? Y yo ya sí había leído que en algunos países desérticos de África se estaban haciendo cosas con las tierras, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues vi que se estaban utilizando lo que llaman la agricultura tecnológica en países como Israel, China, Emiratos Árabes y Egipto. Y esto no es más que hablar de la agricultura vertical, que también me quedé impresionado porque vi las fotografías, no es más que incluso en sitios cerrados y a través de halógenos, ¿no? A través de la LED o de la luz, pues tener diferentes, como si dijéramos, estantes de plantas, ¿no? Y si hay kilómetros cuadrados de esto en muchos países, ¿no? Pero luego vi, bueno, y después a través de soluciones para la eficiencia del agua, como eran, por ejemplo, que la verdad que no sabía que existía, ¿no? Que son los geles retenedores de agua, ¿no? Es decir, que al final lo mezclas con la tierra y se hace cultivable, o lo que llamaban el mulching, no lo había escuchado nunca en la vida, que se llama, traducido, es el acolchado, ¿no? Es decir, que lo que haces es poner unos materiales orgánicos como, por encima, ¿no? Que son como el plástico, ¿no? Y tapar la tierra y de alguna forma así no se va la poca humedad o la mucha humedad que tenga esa tierra. Bueno, y luego, por supuesto, el riego por goteo, que eso ya es mucho más antiguo, ¿no? Pero fíjate que leí un ejemplo que me quedé sorprendidísimo, que es en China, en el desierto de Kubuki, en el que precisamente se han utilizado todas estas técnicas y han cogido un terreno que era de 18.600 kilómetros cuadrados, han utilizado plantas resistentes a la sequía, eso sí, han utilizado 100 tecnologías avanzadas, es decir, que caro, ¿no? Y han participado aproximadamente unos 100.000, 102.000 agricultores y pastores chinos, ¿no? Oye, y el aumento, fíjate, el aumento de la cobertura vegetal en ese terreno ha pasado del 16,2% al 53%. La cobertura forestal ha pasado del 0,8% al 15,7%. Y los ingresos medios de estos pastores y agricultores que decimos han pasado de ser 400 yuanes a 14.000 yuanes. Claro, dices, bueno, claramente, o sea, y es verdad que todo eso son pruebas, está siendo muy caro, etcétera, etcétera, pero claramente, por lo menos los economistas muchas veces decimos, bueno, oye, este concepto de la productividad, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial va a ayudar a que sigamos produciendo más, pero con un coste muy inferior, ¿no? Es decir, un coste del uso de las materias primas en términos generales, ¿no?
¿Cómo ves este tema? Es decir, es verdad que es posiblemente muy difícil medirlo, ¿no? Aquí un ejemplo de 18.400 kilómetros cuadrados, y además dicen, oye, estas 100 tecnologías que se utilizan son caras. Lo que pasa es que se están abaratando y lo explican, pero bueno, no lo he traído aquí. También me gustaría saber cuál es tu opinión, que es un punto de vista económico también. Llevamos mucho tiempo intentando que la tecnología optimice ese concepto de productividad en la utilización de los recursos naturales, en ese concepto de productividad que tú apuntabas, producir más a un coste menor. Sin embargo, la base de la vida en la Tierra, y no podemos olvidar que nosotros somos parte de esa vida, está limitada termodinámicamente por la fotosíntesis. Nosotros nos mantenemos vivos gracias a que existen una serie de organismos como las plantas, las algas y algunas bacterias que son capaces de captar la energía del sol y convertirla en glúcidos, lípidos y prótidos de los que nos alimentamos, emitiendo oxígeno a la atmósfera. Nosotros nos mantenemos vivos porque existen estos elementos. Nosotros no somos capaces de poder hacer esta conversión de la energía en alimentos. Aunque nosotros también comemos otras cosas como carne, pescado, mariscos, etc., estos organismos o estos animales también obtuvieron su energía comiendo o parasitando fotosintetizadores. Sin embargo, la primera limitación que nosotros tenemos es que el rendimiento de la fotosíntesis es un rendimiento muy bajo. En condiciones naturales, alrededor del 1%. En condiciones óptimas de laboratorio y con plantas genéticamente mejoradas, este rendimiento puede llegar entre el 2,5 y 3%, lo cual es un rendimiento muy pequeño, como nosotros podemos apreciar. Bueno, la verdad que yo es verdad que estoy hablando desde el punto de vista también económico, ¿no? Pero luego te voy a preguntar la pregunta difícil, que posiblemente es ¿qué hacemos? Pero antes me gustaría, claro, nosotros también leemos papeles, ¿no?, que nos llegan, etcétera, y tenemos mucha confianza posiblemente en los ingenieros, ¿no? Primero los científicos, porque nos dais un toque de atención en tu artículo, que es tan interesante, que le digo a las personas que oigan esto que lo lean, ¿no? Que es un artículo muy interesante, haces referencia precisamente a todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, al final, entre los ingenieros, los científicos y los economistas, posiblemente la conclusión es pongámonos de acuerdo a ver qué hacemos, pero ahora hablamos de ese tema, porque claro, yo sigo viendo cosas que digo, bueno, siempre las nuevas tecnologías, yo por ejemplo, hoy es el día que, pero cuando digo hoy es que ayer o anteayer estuve viendo el tema de la inteligencia artificial en algunos casos y mi hijo me dijo, papá, pero si eso evidentemente debe ser ya tu assistant en la inteligencia artificial. Ah, pues sí, pues el ChatGPT, en este caso estamos hablando, bueno, pues lo miraré y tal, pero yo la verdad que no estoy acostumbrado a eso. De hecho, fíjate, tengo todo escrito y lo escribo todo a mano, es decir, que tengo que tener un papel delante casi siempre. Pero claro, estos temas, el economista siempre está con el concepto de la productividad y que las nuevas tecnologías nos van a ayudar en la productividad. Es verdad que lo que tú dices, oye, pero te estás gastando energía continua y constantemente, ¿no? Y no tenemos, la energía está limitada. Pero claro, yo de pronto también ayer leo dos tecnologías de emisiones negativas, ¿no?, que me quedaron impresionadas. Es verdad que creo que están en prueba, son carísimas, son tal. Una que se llama, no sé si se dice BECCS, es BECCS, que es bioenergía, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, y luego DACS, DACCS, que es captura directa del aire con almacenamiento de carbono. Es decir, en los dos casos, el dióxido de carbono, ¿no?, en el primer caso a través de la quema de los vegetales o de los troncos de los árboles, etcétera, luego consiguen enterrar. Es verdad que todo lo que se entierra a lo mejor al final sale, como antes tú hacías referencia con otras cosas, ¿no? Y después el DACS, que es una máquina, ¿no?, que aspira el aire directamente, saca el CO2, ¿no?, y lo guarda bajo la tierra. Es verdad que son, insisto, dos métodos muy nuevos, creo, pero claro, cuando un economista ve esto, dice, oye, pues, en fin, confiemos en la ciencia, en la tecnología. En la tecnología, ¿no? Sí. Pero bueno, yo... Es así, sí, ¿no? Podemos alimentar a todos, pero a costa de la energía del pasado, de la que nos queda aproximadamente la mitad. Dar de comer a tantos seres humanos tiene un enorme coste en contaminación. Necesitamos 100 millones de toneladas de fertilizantes
que obtenemos a partir del nitrógeno del aire mediante la reacción de Haber. Esto constituye un enorme coste en contaminación, que significa que se ha multiplicado por 20 la contaminación de nitratos en la tierra, y esto es especialmente grave en acuíferos y en aguas continentales, en los cuales tenemos que volver a invertir energía fósil para depurar. En estos momentos, la desertización de grandes zonas agrícolas y la salinización de acuíferos por sobreexplotación en el regadío es una espada de Damocles que pesa sobre amplias zonas del mundo. Si a esto le unimos el aumento del nivel del mar, también están en peligro muchísimas de las producciones del arroz en zonas superpobladas de Asia. Algunas de las reflexiones más interesantes sobre los límites que la biología impone al crecimiento se deben a Edward Wilson. Edward Wilson comentaba que al principio de la Revolución Industrial los humanos utilizaban el 10% de la producción de los ecosistemas. En la actualidad estamos utilizando el 93%. Todos podemos sacar nuestras propias conclusiones. Sin embargo, hay una tendencia cada vez más grande de los científicos a expresar que si las condiciones que tenemos ahora mismo son estas, no solamente no podremos crecer en el futuro, sino que tendremos que decrecer. Si queremos que en la Tierra siga habiendo un futuro para la vida. Si no tenemos en cuenta los límites y no los tenemos claros, nos equivocaremos. La limitación esencial de la fotosíntesis son los principios de la termodinámica y tenemos que tener en cuenta que existen procesos irreversibles en los cuales no se puede volver atrás y que estos procesos irreversibles deben ser contemplados. Quizá todavía no han sido contemplados en la economía y que el desarrollo tecnológico en el que tan ciegamente confiamos y que tantas alegrías nos da y tanto bienestar también tiene limitaciones, porque los materiales que utiliza son finitos. En la actualidad nosotros no podemos obtener tierras raras del espacio, ni podemos obtener samario, ni wolframio, ni cualquier otra tierra rara que nosotros tengamos en la Tierra y que son necesarias para el desarrollo tecnológico. Con lo único que podemos contar es con lo que tenemos aquí, con lo que tenemos en la Tierra. El desarrollo tecnológico siempre nos da esperanzas porque desarrolla una serie de máquinas que nos permiten hacer muchas cosas que en algún momento éramos incapaces simplemente de soñar. Todas estas tecnologías de las que tú me hablabas existen desde hace tiempo en la Tierra para capturar el CO2 de forma profunda, tanto en la Tierra como en el océano. Y no solamente para el CO2, sino también para otros gases de efecto invernadero, como el metano, que son los responsables del calentamiento global, y también, por ejemplo, para las emisiones sulfurosas que provocan la lluvia ácida. Aunque tenemos muchas esperanzas en estas tecnologías no están muy bien optimizadas y tenemos que seguir invirtiendo energía fósil para revertir los efectos de nuestro desordenado crecimiento. Desde hace unos años yo creo que empieza a haber un rayo de esperanza y empieza a emerger una conciencia global para que la vida en la Tierra tenga futuro. Esto que yo te estoy comentando no es nuevo. Los científicos llevan y llevamos más de 50 años con los datos objetivos que tenemos
diciendo que es necesario que hagamos un alto, reflexionemos, nos paremos y colaboremos de forma multidisciplinar y cooperativa para que el futuro de la vida en la Tierra sea un hecho y podamos implementar un desarrollo sostenible a todos los niveles. Bueno, fíjate, esa era, iba a hacer una reflexión antes de que dijeras esta conclusión, porque para mí esta es casi la conclusión de esta charla, ¿no? Te iba a decir, bueno, Victoria, al final la anécdota que te he contado al principio de esta conversación, en la que una persona me decía, oye, ¿por qué siempre tienes que estar creciendo? Y yo le decía, oye, pues porque la gente al final quiere un mejor bienestar, claro, y por tanto necesita recursos económicos para ello, y hay personas que están en su estadio de 22 o 23 años que tienen tal salario y otros que están en 55 que tienen tal salario. Tanto, y la calidad de vida también, la mejora de la calidad de vida. Claro, por eso, pero claro, la segunda cosa que te iba a comentar es, evidentemente, yo soy siempre, no digo optimista, yo soy posibilista, por lo tanto lo que te voy a decir no va en contra de lo que tú acabas de decir, que para mí es la conclusión, ¿no? Pongámonos de acuerdo, sentémonos todos, economistas, ingenieros, científicos y quien haya que sentarse políticos, más, lo que sea. Pero el tema es, por eso digo que yo soy posibilista, pero que esto le una barrera importante, es que en el mundo somos, como tú has dicho antes, 8.400, 8.200 millones de habitantes, y resulta que los que estamos realmente propugnando, empujando estos conceptos es, por así decirlo, entre comillas, el mundo occidental, y bueno, y ahora Estados Unidos de alguna forma se ha salido de ese grupo y quedamos los 450 millones, somos el 6%, 7% de la población, y el problema es que, claro, hay países en el que su bienestar, véase en Asia, es muy bajo y dicen, oiga, ustedes han estado contaminando el planeta hasta ahora, déjeme usted a mí producir y que mis ciudadanos tengan por lo menos el nivel de vida que tienen ustedes en Europa y luego nos sentamos a hablar, ¿no? Pues yo digo, ¿cómo podemos hacer esto? Estoy de acuerdo contigo, hay que sentarse y por algún sitio hay que empezar. Sí, hay que empezar por España y dentro de España, por Madrid y dentro de Madrid, en la Fundación FIDE, me parece excelente, ¿no? Pero no hay muchas más posibilidades, ¿no? Es decir, no es que quiera ser negativo, insisto, hay que ser progresista y hay que empezar. Aunque pongas una gota de tu opinión y que empujes alguna cosa y consigas lo más mínimo, me parece que es muy buena cosa, ¿no? Pero bueno, la humanidad tiene puestas muchas esperanzas en la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico. Sin duda nos queda mucho por aprender y lo haremos. Nuestros cerebros singulares harán cosas que cambiarán el destino de la Tierra, y también ese cerebro enorme virtual, global, que es la inteligencia artificial. Y nuestros cerebros singulares serán ayudados por ese enorme cerebro virtual. Pero si nosotros no conocemos los límites, esos límites físicos y biológicos de los que hablábamos, nos equivocaremos. Como los organismos de la Tierra, excepto los humanos, no saben ni de países, ni de fronteras, ni de calendarios electorales, si nosotros, los humanos, seguimos desregulando los ecosistemas y alterando los ciclos biogeoquímicos de forma que los nutrientes no puedan reciclarse, colapsaremos. Y colapsaremos todos, los que lo hacen bien, intentando revertir los efectos del cambio global, y los que lo hacen mal, extrayendo energía fósil, contaminando, etc. Es necesario que tengamos un futuro, tanto para la humanidad como para el resto de los organismos, para la vida en la Tierra en general. Nuestro peor enemigo es la ignorancia. Es necesario actuar, colaborar y reflexionar. Ahora es un tiempo de poca reflexión. Es cierto, es cierto. Bueno, pues yo le dejo a FIDE encargado de unirnos. Yo, desde luego, estoy predispuesto como economista, en lo que pueda dar
tú te veo súper predispuesta como científica y seguro que FIDE, que además conoce a montones de personas en el mundo de la ingeniería, el mundo de la política, etcétera, seguro que puede montar algún grupo de trabajo y por lo menos que iniciemos en algún concepto de ese tipo. Muchísimas gracias, Victoria, por todo. Muchas gracias a vosotros por todo.